¿Te has topado alguna vez, al abrir las Sagradas Escrituras, con una interrogante que parece elemental, pero que oculta una complejidad extraordinaria? ¿Te has cuestionado en algún momento por qué hallamos tantas denominaciones distintas para referirnos aparentemente al mismo conjunto de personas? Hebreo, israelita, judío. ¿Acaso representan verdaderamente exactamente lo mismo o existe una distinción fundamental que modificará por completo tu entendimiento de la palabra sagrada? Si hasta este preciso momento has considerado que estos términos son sinónimos exactos, prepárate para un hallazgo impresionante que revolucionará totalmente tu perspectiva sobre las Escrituras. Lo que estás a punto de descubrir no constituye únicamente información académica, sino conocimiento que cambiará radicalmente tu manera de interpretar los textos bíblicos. En este día vamos a resolver este misterio ancestral definitivamente con una explicación tan precisa y fascinante que jamás la borrarás de tu memoria. Permanece aquí hasta el final, porque esta constituye información que muy pocas personas realmente dominan, pero que marca una diferencia tremenda en tu entendimiento bíblico. Este conocimiento te convertirá en alguien que verdaderamente comprende las profundidades de las Escrituras, no simplemente en alguien que las examina de forma superficial. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte contenido que revolucionará tu vida espiritual. Dale me gusta si ya experimentas emoción por descubrir estos misterios bíblicos. Las raíces ancestrales, descifrando el enigma de los hebreos. Iniciaremos desde el principio mismo, desde las raíces más antiguas de esta historia fascinante. Los hebreos constituyen el punto de partida de una narrativa que se extiende a través de milenios y que ha influido en la historia de la humanidad de maneras inimaginables. Esta historia cautivante se origina con un hombre excepcional llamado Abraham, reconocido mundialmente como el padre de la fe, el patriarca fundamental. Él fue la primera persona en obtener la designación de hebreo en las Sagradas Escrituras. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 13, hallamos registrado de manera clara y definitiva: entonces vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram el hebreo. Esta constituye la primera referencia histórica de este término tan significativo. Pero aquí emerge una pregunta fascinante que ha cautivado a teólogos y eruditos durante siglos. ¿De dónde proviene exactamente este nombre tan especial? Los académicos han desarrollado dos teorías principales que han resistido el paso del tiempo y el escrutinio académico riguroso. La primera teoría establece una conexión genealógica directa con Heber, un ancestro mencionado específicamente en Génesis, capítulo 10, versículo 21. Heber simboliza una figura clave en el linaje genealógico que vincula a Abraham con las generaciones anteriores, estableciendo un lazo familiar que trasciende el tiempo. La segunda teoría, igualmente fascinante, propone un significado geográfico profundo, aquel que llegó del otro lado del río. Esta interpretación cobra un sentido extraordinario cuando recordamos que Abraham abandonó completamente Mesopotamia, cruzando las aguas caudalosas del río Éufrates para seguir el llamado divino que transformaría la historia de la humanidad. Imagínate por un momento el valor sobrenatural de Abraham. Visualiza a este hombre de fe atravesando un río inmenso, dejando atrás todo lo conocido, toda su comodidad, toda su seguridad, para emprender una aventura espiritual que ni siquiera podía comprender completamente. Ese cruce no fue únicamente físico, sino profundamente espiritual, marcando el inicio de una nueva época en la relación entre Dios y la humanidad. De esta manera, el término hebreo se convirtió en la identificación distintiva empleada para reconocer a Abraham y a toda su descendencia en los relatos bíblicos iniciales.
Este nombre cargaba consigo no solo una identidad étnica, sino también una promesa divina, un destino especial, una misión trascendental. Ejemplos extraordinarios de hebreos en la historia sagrada. En la narrativa sagrada, Abraham, indudablemente, simboliza el patriarca supremo de la alianza con el Altísimo, el primer hebreo en la historia documentada. Su existencia ejemplifica lo que significa ser elegido por Dios para un propósito que trasciende el entendimiento humano. Cada decisión que adoptó, cada paso que emprendió, cada sacrificio que ejecutó, estableció precedentes que su descendencia seguiría durante milenios. José, el hijo querido de Jacob, presenta uno de los casos más dramáticos y emocionantes de la historia hebrea. Vendido como esclavo por sus propios hermanos en un acto de traición que parecía arruinar su destino, José terminó en las tierras de Egipto. Allí, tanto él como toda su familia fueron identificados específicamente como hebreos por los egipcios. Esta denominación no constituía solo una descripción, sino que llevaba consigo connotaciones sociales y culturales específicas en el contexto egipcio. Moisés, el gran libertador, nació en medio de una opresión brutal y sistemática en territorio egipcio. A pesar de las circunstancias adversas de su nacimiento y crianza, él era indiscutiblemente hebreo, perteneciente específicamente a la prestigiosa tribu de Leví. Su historia representa la transición más dramática en la narrativa hebrea, desde la esclavitud hacia la libertad prometida. ¿Experimentas curiosidad por descubrir cómo estos hebreos ancestrales evolucionaron y se transformaron en israelitas? La historia que continúa resulta aún más fascinante y reveladora. Prepárate para el siguiente capítulo de esta narrativa extraordinaria, la transformación divina. El nacimiento de los israelitas. Avanzando a través de la cronología sagrada, nos encontramos con una progresión genealógica que cambiaría para siempre el curso de la historia. Abraham engendró a Isaac, e Isaac a su vez procreó un hijo llamado Jacob. Pero la historia de Jacob representa mucho más que una simple continuación genealógica. Simboliza una transformación espiritual profunda que definiría el futuro de una nación entera. Jacob, después de un encuentro sobrenatural y transformador con el mismísimo Dios, recibió algo que cambiaría no solo su identidad personal, sino el destino de millones de personas. Un nombre completamente nuevo. Las Sagradas Escrituras registran este momento histórico en Génesis, capítulo 32, versículo 28, donde leemos: «Y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este cambio de nombre no constituyó meramente algo simbólico o ceremonial. Representó una transformación espiritual tan profunda que reverberaría a través de los siglos. Jacob se transformó en Israel, y con ese nuevo nombre llegó una nueva identidad, una nueva misión, un nuevo destino para él y para toda su descendencia. Israel tuvo 12 hijos varones, cada uno destinado a convertirse en el patriarca de una tribu específica. Estos 12 hijos no eran simplemente hermanos en una familia numerosa. Eran los fundadores designados divinamente de las 12 tribus que formarían la nación de Israel. Concíbelo como una familia extraordinaria que crece exponencialmente y se transforma en una nación completa bajo la promesa inquebrantable de Dios. Desde ese momento histórico y trascendental, todos los descendientes de Jacob comenzaron a ser conocidos e identificados como israelitas. Este término no solo indicaba una ascendencia genealógica, sino que marcaba su pertenencia a un pueblo elegido, a una nación con un propósito divino específico y un destino profético predeterminado. El término israelitas señala específicamente al pueblo que experimentó la liberación milagrosa de la esclavitud egipcia durante el Éxodo,
uno de los eventos más significativos en toda la historia de la humanidad. Fueron ellos quienes conquistaron la tierra prometida de Canaán bajo el liderazgo divino, quienes establecieron un reino poderoso y quienes vivieron bajo el gobierno de reyes legendarios como Saúl, David y Salomón, ejemplos inspiradores de israelitas en la historia sagrada. Josué, descendiente directo de la influyente y poderosa tribu de Efraín, representa una de las figuras más extraordinarias en toda la narrativa bíblica. Este guerrero espiritual se transformó en el sucesor divinamente designado del gran Moisés y asumió la responsabilidad monumental de liderar la conquista épica y sobrenatural de la tierra prometida de Canaán. Su liderazgo no fue únicamente militar, sino que combinó estrategia bélica con una fe inquebrantable que movía montañas. Cada batalla que enfrentó, cada ciudad que conquistó, cada territorio que reclamó para el pueblo de Israel, demostró de manera contundente lo que verdaderamente significaba ser un auténtico israelita. Josué personificaba a alguien que no solo confiaba completamente en las promesas divinas, sino que estaba dispuesto a arriesgar todo, incluyendo su propia vida, para luchar por el cumplimiento de esas promesas sagradas. Su valentía sobrenatural inspiró a toda una generación de israelitas a creer que lo imposible se vuelve posible cuando Dios está de tu lado. El legendario rey David, descendiente directo de la prestigiosa tribu de Judá, representa, sin lugar a dudas, el ejemplo más emblemático y perfecto de lo que significaba ser un verdadero israelita en toda su plenitud. Como monarca ungido personalmente por el mismísimo Dios a través del profeta Samuel, David no solamente gobernó su reino con una sabiduría extraordinaria y una justicia impecable, sino que también logró algo que trascendía su época. Se convirtió en el antecesor profético directo de Jesucristo. Su reinado estableció un linaje real sagrado que conectaría de manera sobrenatural el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, creando un puente profético que se extendería a través de los siglos. David demostró que ser israelita significaba tener un corazón conforme al corazón de Dios, combinando liderazgo político con devoción espiritual genuina. Sus salmos revelan el alma de un hombre que experimentó las alturas de la victoria y las profundidades del arrepentimiento, siempre manteniendo su confianza absoluta en el Dios de Israel. Elías, el profeta de fuego del reino del norte, enfrentó con una valentía sobrehumana la idolatría generalizada y sistemática del culto pagano a Baal, que amenazaba con destruir completamente la fe monoteísta de Israel. Su ministerio profético no fue solo religioso, sino revolucionario, desafiando directamente a los poderes políticos y religiosos corruptos de su época. En el Monte Carmelo demostró de manera espectacular el poder del Dios verdadero versus la impotencia absoluta de los ídolos falsos, invocando fuego del cielo que consumió no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que lo rodeaba. Su vida ejemplificó perfectamente el rol sagrado de los israelitas como guardianes inquebrantables de la fe monoteísta en un mundo completamente saturado de dioses falsos, prácticas paganas corruptas y rituales abominables. Elías nos enseña que ser israelita significaba estar dispuesto a permanecer fiel a Dios, incluso cuando te encuentras completamente solo contra todo un sistema corrupto. Pero esta fascinante historia no concluye aquí, ni mucho menos, porque lo más extraordinario está por venir. Un evento absolutamente crucial y devastador cambió completamente el panorama histórico, político y espiritual, dando origen al término que todos conocemos como judío. Una transformación que alteraría para siempre la identidad del pueblo elegido. ¿Experimentas curiosidad por descubrir exactamente cómo ocurrió?
esta transformación histórica tan dramática y qué eventos específicos la provocaron? Permanece conmigo porque vamos a continuar juntos en este viaje absolutamente fascinante a través del tiempo, donde desentrañaremos misterios que han intrigado a estudiosos durante milenios. La división catastrófica, el nacimiento del pueblo judío. Después de la muerte del legendario rey Salomón, mundialmente reconocido como el más sabio de todos los monarcas que jamás hayan existido, y el arquitecto visionario del primer templo sagrado en Jerusalén, el reino unificado de Israel experimentó una división absolutamente catastrófica que cambiaría para siempre y de manera irreversible el curso completo de la historia del pueblo elegido. Esta división traumática no constituyó meramente una separación política superficial o una reorganización administrativa rutinaria. Por el contrario, fue una fractura espiritual profundísima que penetró hasta las raíces mismas de la identidad nacional. Las consecuencias de esta ruptura monumental tendrían ramificaciones espirituales devastadoras, implicaciones culturales permanentes y repercusiones proféticas que se extenderían implacablemente durante milenios enteros. La unidad que había caracterizado al pueblo desde los días de David se desplomó como un castillo de naipes, creando heridas que nunca sanarían completamente. El reino próspero y unificado se dividió de manera dramática y dolorosa en dos entidades completamente separadas y frecuentemente hostiles entre sí. El reino del norte, estratégicamente ubicado, mantuvo orgullosamente el nombre histórico de Israel y estaba compuesto por 10 tribus israelitas poderosas que controlaban vastos territorios fértiles. Este reino septentrional estableció su capital política y administrativa en la ciudad de Samaria, construyendo palacios magníficos y fortificaciones impresionantes. Sin embargo, a pesar de su riqueza material y poder militar inicial, este reino se caracterizó lamentablemente por períodos prolongados y frecuentes de idolatría desenfrenada, alejamiento sistemático de los caminos sagrados de Dios y una corrupción espiritual que se infiltró en todos los niveles de la sociedad. Los reyes del norte, uno tras otro, condujeron al pueblo hacia prácticas paganas abominables, adoración de ídolos extranjeros y rituales que violaban directamente los mandamientos divinos establecidos en el Sinaí. Por otro lado, el reino del sur, más pequeño pero espiritualmente más estable, recibió el nombre distintivo de Judá en honor a la tribu predominante que lo gobernaba. Este reino meridional estaba formado principalmente por la poderosa tribu de Judá, conocida por su fiereza militar y liderazgo natural, la tribu de Benjamín, famosa por sus guerreros hábiles y su lealtad inquebrantable, y una porción significativa y altamente influyente de los levitas consagrados que servían devotamente en el templo sagrado de Jerusalén. Estos levitas no eran simplemente funcionarios religiosos, sino los guardianes sagrados de las tradiciones espirituales, los custodios de los rituales sagrados y los maestros de la ley divina. El reino de Judá mantuvo celosamente a Jerusalén como su capital indiscutible, la ciudad santa donde residía la presencia de Dios en el templo magnífico. En términos generales, este reino sureño se mantuvo considerablemente más fiel a las tradiciones ancestrales sagradas y a los mandamientos divinos inmutables, aunque tampoco estuvo completamente libre de períodos de apostasía y corrupción espiritual. La tragedia inconmensurable llegó como un huracán devastador cuando el poderoso y despiadado imperio asirio, con sus ejércitos implacables y su maquinaria militar sofisticada, conquistó completamente y sin misericordia el reino del norte en el año 722 a.C. Esta conquista no constituyó simplemente una ocupación militar temporal.
sino una deportación masiva y sistemática que cambió para siempre el mapa étnico del Medio Oriente. Las 10 tribus de Israel fueron arrancadas violentamente de sus tierras ancestrales, llevadas al cautiverio en regiones remotas del Imperio Asirio, y se dispersaron de tal manera radical y definitiva que perdieron completamente su identidad tribal específica y sus características culturales distintivas. Muchas de estas tribus, desarraigadas de su contexto espiritual y cultural, se mezclaron inevitablemente con otras poblaciones paganas, adoptaron costumbres extranjeras y, en términos históricos concretos, literalmente desaparecieron como entidades identificables y cohesivas, convirtiéndose en lo que los historiadores y teólogos llaman las misteriosas tribus perdidas de Israel, cuyo paradero y destino final siguen siendo un enigma fascinante hasta el día de hoy. Sin embargo, el reino del sur, Judá, demostró una resistencia extraordinaria y sobrenatural que desafió todas las expectativas humanas y logró sobrevivir milagrosamente durante varios siglos adicionales, enfrentando múltiples invasiones, asedios prolongados y presiones políticas constantes. Los habitantes valientes y tenaces de este reino superviviente comenzaron a ser identificados específicamente y exclusivamente como judíos, un término derivado directa y etimológicamente de Judá, pero que rápidamente adquirió connotaciones mucho más profundas que su origen geográfico. Esta denominación revolucionaria no constituía solamente una identificación geográfica superficial o una clasificación tribal tradicional. Por el contrario, representaba la continuación sagrada e inquebrantable de la fe monoteísta auténtica y las tradiciones espirituales del pueblo elegido por Dios. Los judíos se convirtieron en los portadores de la antorcha espiritual, los guardianes de las promesas divinas y los custodios de las esperanzas mesiánicas que mantendrían viva la llama de la fe durante los siglos más oscuros de la historia humana. Incluso cuando el reino resiliente de Judá finalmente sucumbió ante el poderoso y sofisticado imperio babilónico bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor en el año 586 a.C., y una parte significativa de su población más educada e influyente fue llevada forzosamente al cautiverio en las tierras lejanas de Babilonia, el término judío no solo sobrevivió milagrosamente a esta catástrofe nacional, sino que paradójicamente se fortaleció y se refinó durante la experiencia traumática del exilio. El cautiverio babilónico, lejos de destruir la identidad judía, la purificó como el oro en el fuego, eliminando las impurezas de la idolatría y fortaleciendo la devoción al Dios único y verdadero. Cuando una porción determinada y espiritualmente renovada del pueblo regresó heroicamente a Jerusalén después del exilio babilónico de 70 años, bajo el liderazgo visionario e inspirador de figuras extraordinarias como Esdras el escriba y Nehemías el gobernador, continuaron siendo identificados orgullosamente como judíos, pero ahora con una identidad espiritual más profunda y una comprensión más clara de su misión divina en el mundo. Con el transcurso inexorable del tiempo y a través de diversas experiencias históricas transformadoras, este término extraordinario evolucionó orgánicamente y se expandió gradualmente para abarcar a todos aquellos individuos que seguían devotamente al Dios de Israel, independientemente de su origen tribal específico, su ubicación geográfica o su trasfondo cultural particular. Esta expansión del concepto no fue accidental, sino parte del plan divino para preservar la fe verdadera en un mundo cada vez más pagano y hostil. Piensa en los judíos como el remanente sagrado y precioso que mantuvo viva la llama inextinguible de la fe monoteísta, incluso
durante los períodos más oscuros, desesperanzadores y peligrosos del exilio prolongado y la persecución sistemática. Su supervivencia como pueblo y como fe representa uno de los milagros más extraordinarios de la historia humana. Hoy en día, después de más de 2 milenios de dispersión, persecución y supervivencia milagrosa, judío es el término más ampliamente utilizado y universalmente reconocido para identificar a quienes practican la fe judaica ancestral y mantienen celosamente las tradiciones sagradas que se remontan a Abraham, Isaac y Jacob, ejemplos heroicos de judíos en la historia sagrada. Esther, una joven judía de extraordinaria belleza física y una sabiduría que trascendía su edad, se convirtió de manera absolutamente milagrosa en reina del vastísimo y poderoso imperio persa, el cual se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias bajo el reinado del rey Asuero. Su ascensión al trono no constituyó producto de la casualidad o la ambición personal, sino parte de un plan divino meticulosamente orquestado para un momento crucial en la historia del pueblo judío. La historia de Esther no es simplemente una narrativa inspiradora de ascensión social espectacular o un cuento de hadas sobre una campesina que se convierte en reina. Por el contrario, es un relato épico y dramático de cómo el Dios Todopoderoso utilizó estratégicamente su posición privilegiada e influyente para salvar milagrosamente a todo su pueblo de un genocidio sistemáticamente planificado y meticulosamente organizado por el malvado Amán. Esta joven valiente arriesgó deliberadamente su propia vida, violando protocolos reales que podrían haberle costado la muerte inmediata para interceder apasionadamente por los judíos ante el rey, demostrando de manera contundente el coraje sobrenatural, la fe inquebrantable y la lealtad absoluta hacia su pueblo que caracterizaban profundamente la identidad judía. Su famosa declaración, «Si perezco, que perezca», se convirtió en un símbolo eterno del sacrificio heroico y la determinación invencible que definen el espíritu judío a través de los siglos. Daniel, arrancado violentamente de su hogar cuando era apenas un joven adolescente y llevado forzosamente al cautiverio babilónico junto con miles de sus compatriotas durante la deportación masiva ordenada por Nabucodonosor, no solamente mantuvo su fidelidad inquebrantable y su devoción absoluta al Dios de Israel en medio de un ambiente pagano hostil, sino que se destacó de manera extraordinaria y sobresaliente en el servicio imperial más prestigioso del imperio más poderoso de su época. A pesar de estar rodeado de tentaciones constantes, presiones culturales inmensas y amenazas políticas reales, Daniel nunca comprometió sus principios espirituales ni abandonó sus prácticas religiosas distintivas. Su sabiduría sobrenatural, que superaba la de todos los magos y astrólogos babilónicos, su capacidad única para interpretar sueños proféticos complejos y su don extraordinario para recibir y comunicar profecías divinas, lo convirtieron gradualmente en uno de los funcionarios más importantes, respetados e influyentes de todo el imperio babilónico y posteriormente del imperio persa. La vida de Daniel ejemplifica de manera perfecta y poderosa cómo un judío comprometido podía no solo mantener su identidad espiritual distintiva, incluso en tierra extranjera hostil, sino también prosperar, influir positivamente y servir como testimonio viviente del poder del Dios verdadero. Su integridad moral inquebrantable, su valentía espiritual en el foso de los leones y su fidelidad absoluta durante décadas de servicio gubernamental demuestran que ser judío significaba llevar la presencia de Dios a cualquier lugar donde la vida te llevara. Jesús de Nazaret, descendiente directo y legítimo de la prestigiosa tribu de Judá, a través del linaje real y profético del rey David,
representa sin lugar a dudas el cumplimiento supremo, perfecto y definitivo de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que habían sido proclamadas durante siglos por los profetas inspirados. Como judío observante y devoto que participaba activamente en las festividades sagradas, cumplía meticulosamente los rituales prescritos y respetaba profundamente las tradiciones ancestrales de su pueblo, Jesús no vino a destruir o abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlos de manera perfecta y completa. Su ministerio terrenal conectó de manera sobrenatural y definitiva la antigua promesa abrahámica con la nueva alianza profetizada por Jeremías, convirtiéndose en el puente perfecto, necesario e irreemplazable entre el judaísmo ancestral y el cristianismo emergente. Cada milagro que realizó, cada parábola que enseñó, cada profecía que cumplió, demostró que él era verdaderamente el Mesías prometido que Israel había esperado durante milenios. Su nacimiento en Belén, su linaje davídico, su ministerio en Galilea, su muerte sacrificial en Jerusalén y su resurrección gloriosa cumplieron con precisión matemática las profecías específicas que definían al Mesías prometido. Jesús demostró que ser judío culminaba en reconocer y seguir al ungido de Dios, el Salvador que no solo redime a Israel, sino a toda la humanidad. La pregunta del millón: ¿puede alguien ser los tres simultáneamente? Ahora llegamos a una pregunta absolutamente fascinante y reveladora que probablemente ha estado rondando persistentemente tu mente desde el mismísimo comienzo de esta explicación detallada y que representa una de las curiosidades más intrigantes de todo el estudio bíblico. Si en este momento estás pensando con genuina perplejidad, espera un momento. ¿Es realmente posible que una sola persona sea hebrea, israelita y judía al mismo tiempo? ¿O acaso estas denominaciones son mutuamente excluyentes? La respuesta que estás a punto de descubrir te sorprenderá profundamente y transformará tu comprensión para siempre. Absolutamente sí, es totalmente posible. Y esta realidad extraordinaria era mucho más común, natural y extendida de lo que podrías imaginar en los tiempos bíblicos, donde estas identidades múltiples se consideraban complementarias y enriquecedoras, en lugar de contradictorias. De hecho, la mayoría de los personajes bíblicos que admiramos y estudiamos poseían esta triple identidad de manera simultánea y armoniosa, sin experimentar conflicto alguno entre estas diferentes facetas de su herencia espiritual y étnica. Vamos a simplificar, desglosar y clarificar estos conceptos fundamentales de una manera tan clara, memorable y comprensible que nunca jamás en tu vida los olvidarás, sin importar cuánto tiempo pase o cuántos otros estudios realices. Hebreo. Este término se refiere específicamente a ser descendiente biológico directo de Abraham, el patriarca original y pionero de la fe, que cruzó valientemente el caudaloso río Éufrates, movido únicamente por una fe sobrenatural en las promesas divinas que aún no podía ver materializadas. Esta denominación ancestral enfatiza profundamente el origen étnico auténtico, la conexión genealógica inquebrantable con el Padre de la fe y la participación directa en las promesas abrahámicas fundamentales que incluyen bendición, multiplicación, tierra y la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ser hebreo significa llevar en tu ADN espiritual la herencia de alguien que se atrevió a dejar todo por seguir la voz de Dios, estableciendo un precedente de fe que se transmitiría a través de las generaciones futuras. Israelita. Esta identidad indica ser descendiente biológico directo de Jacob, el hijo de Isaac, que experimentó una transformación sobrenatural cuando se convirtió en Israel después de su encuentro nocturno con Dios junto al vado de Jaboc,
perteneciendo específicamente a una de las 12 tribus originales que surgieron de los 12 hijos de este patriarca transformado. Esta identidad tribal se relaciona íntimamente con la herencia territorial específica en la tierra prometida, la participación activa en el pueblo elegido como nación organizada y el cumplimiento de las promesas divinas que se materializaron en la conquista de Canaán, el establecimiento del reino y la construcción del templo. Ser israelita significaba formar parte de una nación teocrática con leyes divinas, festividades sagradas y un destino profético que culminaría en la venida del Mesías. Judío, esta denominación se conecta específicamente con el reino de Judá después de la división del reino unificado, o más ampliamente después del traumático exilio babilónico, con la práctica devota de la fe judaica y el mantenimiento celoso de las tradiciones ancestrales que preservaron la identidad espiritual durante los períodos más difíciles de dispersión y persecución. Ser judío después del exilio significaba mantener viva la esperanza mesiánica, practicar las ordenanzas divinas sin importar las circunstancias geográficas o políticas y preservar las escrituras sagradas que contenían las promesas de restauración y redención. Esta identidad trascendió las fronteras geográficas y se convirtió en una identidad espiritual que podía mantenerse en cualquier lugar del mundo. Un ejemplo absolutamente perfecto, claro y contundente de esta triple identidad extraordinaria lo encontramos magistralmente ilustrado en la persona del apóstol Pablo, ese gigante espiritual que transformó el mundo del primer siglo, quien declaró con orgullo inquebrantable y sin ningún tipo de confusión en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo no experimentaba confusión alguna sobre su identidad múltiple y compleja. Por el contrario, se gloriaba abiertamente en ella, la celebraba como una bendición extraordinaria y la utilizaba estratégicamente en su ministerio apostólico para conectar con diferentes audiencias. Su triple herencia le daba credibilidad tanto entre los judíos tradicionalistas como entre los gentiles convertidos, permitiéndole servir como puente entre ambos mundos. Pero el ejemplo supremo, perfecto y más extraordinario en toda la historia de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo mismo, quien encarnó la plenitud absoluta de estas tres identidades de manera perfecta y sin contradicción alguna. Jesús era simultánea y armoniosamente hebreo como descendiente biológico directo e incuestionable de Abraham, a través de 42 generaciones meticulosamente registradas en las genealogías bíblicas, heredero legítimo de absolutamente todas las promesas abrahámicas, incluyendo la bendición universal, la multiplicación sobrenatural y la herencia territorial eterna. Su linaje hebreo lo conectaba directamente con el pacto original que Dios estableció con Abraham, confirmándolo como el cumplimiento de la promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Israelita como descendiente auténtico de Jacob, a través de la línea tribal específica y documentada, participante pleno en la herencia de las 12 tribus y cumplimiento perfecto de todas las profecías que se referían al pueblo de Israel. Su identidad israelita lo calificaba como el verdadero rey de Israel, el pastor prometido que reuniría a las ovejas perdidas de la casa de Israel y establecería el reino eterno profetizado por los profetas. Judío, perteneciente por derecho de nacimiento a la tribu real de Judá, de la cual había profetizado Jacob que no se apartaría el cetro, y observante meticuloso y perfecto de todas las tradiciones judaicas, las festividades sagradas,
los rituales del templo y las ordenanzas divinas. Su identidad judía lo identificaba como el león de la tribu de Judá, el Mesías esperado que cumpliría todas las expectativas proféticas del judaísmo. Esta triple identidad extraordinaria no era contradictoria, confusa o problemática en lo más mínimo. Por el contrario, representaba la plenitud absoluta, la perfección completa y la culminación gloriosa de la herencia espiritual y étnica del pueblo elegido por Dios. Jesús siguió meticulosa y perfectamente las tradiciones judaicas sin excepción. Participó activamente en todas las festividades religiosas establecidas por la ley mosaica, enseñó con autoridad divina en las sinagogas de toda la región y se identificó completamente con su pueblo en todos los aspectos culturales, espirituales, sociales y religiosos. Su vida demostró que estas tres identidades no solo podían coexistir armoniosamente, sino que se complementaban y se enriquecían mutuamente, creando una herencia completa que abarcaba todos los aspectos de la promesa divina, desde Abraham hasta la era mesiánica, comprendiendo la evolución histórica de los términos. Es absolutamente crucial y fundamental entender con claridad cristalina que estos términos extraordinarios no son simplemente sinónimos perfectos intercambiables, que pueden utilizarse indiscriminadamente, sino que reflejan de manera precisa y deliberada diferentes etapas históricas específicas, aspectos culturales distintivos y perspectivas teológicas profundas de la historia épica y milenaria de un mismo pueblo absolutamente extraordinario que ha marcado el curso de la civilización humana. Cada denominación particular lleva consigo un peso histórico inmenso, connotaciones históricas específicas que han sido forjadas a través de siglos de experiencias transformadoras, contextos culturales únicos e irrepetibles que moldearon la identidad del pueblo y significados teológicos profundos que revelan aspectos diferentes del plan redentor de Dios para la humanidad. Comprender estas distinciones no es un ejercicio académico superficial, sino una clave interpretativa esencial que abrirá dimensiones completamente nuevas en tu comprensión de las Sagradas Escrituras y te permitirá apreciar la riqueza histórica y espiritual que se encuentra detrás de cada página bíblica. El término ancestral hebreo funciona como una máquina del tiempo espiritual que nos transporta instantáneamente a los orígenes más antiguos y sagrados de la fe monoteísta, específicamente a la época dorada de los patriarcas, cuando los cimientos mismos de la revelación divina fueron establecidos para toda la eternidad. Este periodo fundamental abarca desde el llamamiento sobrenatural de Abraham en Ur de los Caldeos, hasta las experiencias transformadoras de Isaac y Jacob, que consolidaron las promesas divinas para las generaciones futuras. Fue durante esta era patriarcal cuando el Dios Todopoderoso estableció sus promesas fundamentales e inquebrantables con Abraham, Isaac y Jacob. Promesas que incluían descendencia innumerable como las estrellas del cielo, bendición material y espiritual abundante, y una herencia territorial específica que se convertiría en la tierra prometida. El término hebreo era una identificación que enfatizaba deliberadamente la separación radical y necesaria del paganismo corrupto circundante, el rechazo absoluto de la idolatría generalizada de las naciones vecinas y la dedicación total e inquebrantable a un Dios único, verdadero y viviente, que había elegido revelar su carácter y sus propósitos a través de esta familia especial. Ser hebreo significaba pertenecer a un linaje que había sido llamado a ser diferente, a mantener una relación especial con el Creador del universo y a preservar la revelación divina en medio de un mundo completamente sumergido en tinieblas espirituales.
El término israelita nos transporta directamente a la época gloriosa y transformadora de la formación nacional, cuando el pueblo elegido experimentó su metamorfosis de una familia numerosa a una nación poderosa, con identidad propia, leyes divinas y destino profético. Esta era extraordinaria comenzó dramáticamente cuando el pueblo salió milagrosamente de la esclavitud egipcia bajo el liderazgo sobrenatural de Moisés. Atravesó el Mar Rojo en seco gracias al poder divino y se dirigió hacia su cita con el destino en el desierto del Sinaí. Imagina por un momento la magnitud de este evento sobrenatural que dejó atónito al mundo antiguo. Más de 2 millones de personas caminando entre muros de agua cristalina, mientras los carros egipcios quedaban sepultados bajo las olas rugientes del mar. Este no fue simplemente un escape desesperado de esclavos fugitivos, sino una demostración espectacular del poder divino que resonó por todo el mundo conocido. Las naciones circundantes temblaron al escuchar los relatos de cómo el Dios de Israel había humillado al imperio más poderoso de la época. Este éxodo milagroso no fue solo una liberación física, sino el nacimiento épico de una nación destinada a cambiar el curso de la historia humana. Cada paso que dieron en el desierto, cada provisión sobrenatural que recibieron, cada milagro que presenciaron, los estaba preparando para convertirse en el pueblo que llevaría la revelación divina a toda la humanidad. Fue durante esta época que recibieron la ley sagrada en el monte Sinaí, en medio de truenos ensordecedores, relámpagos cegadores, y la presencia tangible de Dios que hizo temblar toda la montaña, estableciendo el código moral y ceremonial que los distinguiría de todas las demás naciones de la tierra. La montaña humeaba como un horno gigantesco, mientras fuego divino descendía desde los cielos y la voz del Todopoderoso resonaba con tal poder que el pueblo rogó que Moisés fuera su intermediario, porque temían morir si escuchaban directamente las palabras divinas. Este no era simplemente un evento religioso, sino el momento más trascendental en la historia de la humanidad, cuando el Creador del universo decidió revelar su carácter, sus expectativas y su plan para la raza humana. Los 10 mandamientos no eran meras sugerencias morales, sino principios eternos, grabados por el dedo mismo de Dios en tablas de piedra. Cada ley ceremonial, cada ritual sagrado, cada ordenanza específica que recibieron ese día establecía un sistema de adoración único que los separaría radicalmente de las prácticas paganas corruptas de las naciones vecinas. Esta revelación divina los transformó de una masa de esclavos liberados en una nación santa con propósito eterno. Posteriormente, bajo el liderazgo militar inspirado de Josué, conquistaron valientemente la tierra prometida de Canaán, derrotando ejércitos superiores en número y estableciendo una nación teocrática única en la historia humana. Finalmente, establecieron un reino unificado bajo el liderazgo divino de reyes como Saúl, David y Salomón, alcanzando el pináculo de su gloria nacional y expandiendo su influencia desde Egipto hasta el río Éufrates. Las batallas que enfrentaron no eran conflictos ordinarios entre naciones rivales, sino enfrentamientos sobrenaturales donde el poder divino se manifestaba de formas extraordinarias. Muros que caían con el sonido de trompetas, el sol que se detenía en medio del cielo, y ejércitos enemigos que huían aterrorizados ante la presencia del Arca del Pacto. Cada victoria militar confirmaba que estaban cumpliendo un destino profético establecido desde antes de la fundación del mundo. La conquista de Canaán no fue una invasión imperialista común, sino la ejecución del juicio divino contra naciones que habían llenado la copa de su iniquidad con prácticas abominables como el sacrificio de niños y rituales paganos detestables.
Cuando finalmente se estableció el reino unificado, Israel se convirtió en la envidia de todas las naciones, con una sabiduría, prosperidad y gloria que atraía visitantes desde los confines de la tierra, como la reina de Saba, que viajó miles de kilómetros solo para presenciar la magnificencia del reino de Salomón. Esta denominación israelita enfatiza poderosamente la unidad tribal extraordinaria que mantenía cohesionadas a las 12 tribus bajo una sola bandera. La herencia territorial prometida que se materializó en la conquista y ocupación de Canaán, y el destino nacional profético que los establecía como luz para las naciones y testimonio del poder del Dios verdadero ante todo el mundo conocido. Cada tribu tenía su herencia específica, sus características distintivas y su rol particular en el plan divino, pero todas estaban unidas por un propósito común que trascendía sus diferencias individuales. Esta unidad no era política ni cultural, sino profundamente espiritual, basada en el pacto inquebrantable que Dios había establecido con sus antepasados patriarcales. Su territorio no era simplemente una porción de tierra conquistada, sino la materialización física de promesas divinas que se habían transmitido durante generaciones, una herencia sagrada que conectaba cada colina, cada valle, cada ciudad con las promesas específicas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Como nación teocrática, Israel funcionaba bajo un sistema de gobierno único, donde Dios mismo era el Rey Supremo, y todos los líderes humanos servían como sus representantes terrenales. Su misión como luz para las naciones no era opcional, sino el propósito fundamental para el cual habían sido elegidos, llamados y establecidos como pueblo santo en medio de un mundo sumergido en tinieblas espirituales y prácticas paganas corruptas. El término judío nos conecta íntimamente con la era postexílica compleja y desafiante, cuando el pueblo superviviente tuvo que enfrentar el desafío monumental de redefinir completamente su identidad nacional y espiritual después de catástrofes que parecían contradecir todas las promesas divinas. Esta época traumática representó una crisis existencial sin precedentes en la historia del pueblo elegido, cuando todo aquello en lo que habían confiado durante siglos parecía haberse desmoronado como castillos de arena ante la marea de la historia. El templo sagrado, que había sido la morada visible de la presencia divina, yacía en ruinas humeantes. La tierra prometida estaba ocupada por extranjeros paganos. El sistema sacrificial había cesado completamente, y miles de los ciudadanos más educados e influyentes habían sido arrancados de sus hogares y llevados como cautivos a tierras lejanas. Sin embargo, fue precisamente durante esta época de aparente derrota y abandono divino que emergió una forma refinada y purificada de fe que se concentró en lo esencial y eterno. Los judíos aprendieron a mantener su identidad espiritual sin depender de estructuras físicas, desarrollando una forma de judaísmo portátil que podía practicarse en cualquier lugar del mundo. Esta transformación no fue accidental, sino parte del plan divino para preparar al pueblo elegido para cumplir su destino universal como portadores de la revelación mesiánica que bendeciría a todas las familias de la tierra. Esta época traumática siguió a la destrucción devastadora del templo sagrado de Salomón por las tropas babilónicas, la pérdida dolorosa de la independencia política que habían disfrutado durante siglos y la dispersión geográfica forzosa que esparció al pueblo por todo el imperio babilónico y posteriormente por todo el mundo conocido. Imagina el horror indescriptible que sintieron al ver las llamas consumiendo el edificio más sagrado de la tierra,
mientras los soldados enemigos profanaban los utensilios santos y derribaban los pilares que habían sostenido la gloria nacional durante generaciones. No era simplemente la destrucción de un edificio religioso, sino el aparente fin de todo aquello que había definido su identidad como pueblo elegido durante más de 400 años. Las familias fueron brutalmente separadas. Los ancianos murieron en el camino hacia el exilio, y los jóvenes fueron obligados a servir en palacios paganos, donde sus captores se burlaban de su fe y ridiculizaban sus tradiciones ancestrales. Este no fue un simple cambio de gobierno o una ocupación temporal, sino un desarraigo completo que amenazaba con borrar para siempre la memoria del pueblo que había sido llamado a ser luz para las naciones. La dispersión que siguió esparció a los judíos desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas de Persia, creando comunidades en el exilio que luchaban por mantener viva su identidad espiritual en medio de culturas completamente ajenas a su fe monoteísta. Durante este periodo de crisis existencial, cuando parecía que todas las promesas divinas habían fallado, y que el pueblo elegido había sido abandonado por su Dios, surgió una forma refinada y purificada de fe que se concentró en lo esencial y eterno. Los profetas como Ezequiel y Daniel comenzaron a recibir visiones extraordinarias que revelaban que el exilio no era el fin de la historia, sino una pausa divina necesaria para purificar al pueblo de la idolatría que había corrompido su corazón durante generaciones. En las orillas de los ríos de Babilonia, mientras lloraban al recordar a Sión, descubrieron que su Dios no estaba limitado por fronteras geográficas ni estructuras físicas, sino que su presencia podía manifestarse incluso en tierra extranjera. Esta revelación revolucionaria transformó su comprensión de la adoración, llevándolos a desarrollar las sinagogas como centros de estudio y oración que no dependían del Templo de Jerusalén. Los escribas y maestros de la ley comenzaron a compilar, preservar y enseñar las Escrituras con una dedicación sin precedentes, asegurándose de que ni una sola palabra de la revelación divina se perdiera durante el cautiverio. Esta época de aparente abandono divino se convirtió paradójicamente en el periodo más fructífero para el desarrollo de una fe madura que podría sobrevivir a cualquier catástrofe futura. El sufrimiento del exilio refinó su carácter como el oro en el fuego, eliminando las impurezas de la idolatría y fortaleciendo su devoción al Dios único y verdadero. Este término judío enfatiza de manera especial la continuidad milagrosa de la fe auténtica. A pesar de las circunstancias adversas extremas, la preservación tenaz y sistemática de las tradiciones sagradas, incluso en tierra extranjera hostil, y la esperanza mesiánica inquebrantable que se mantuvo viva durante siglos de aparente silencio divino. La supervivencia de la identidad judía durante más de 2 milenios de dispersión, persecución y hostilidad representa uno de los fenómenos más extraordinarios en toda la historia de la humanidad, desafiando todas las leyes naturales de asimilación cultural y supervivencia étnica. Mientras imperios poderosos como Babilonia, Persia, Grecia y Roma surgían y desaparecían en el polvo de la historia, el pueblo judío mantuvo viva su llama espiritual mediante una red invisible de tradiciones, enseñanzas y esperanzas que trascendían las limitaciones geográficas y políticas. Sus rabinos desarrollaron sistemas sofisticados de interpretación y transmisión de las Escrituras que aseguraban que cada nueva generación recibiera íntegramente el depósito sagrado de la revelación divina. En las sinagogas de Alejandría, Babilonia, Roma y posteriormente en comunidades esparcidas por todo el mundo conocido, mantuvieron vivas las festividades bíblicas, las leyes dietéticas,
los rituales de purificación y, sobre todo, la expectativa ardiente de que el Mesías prometido vendría algún día a restaurar el reino de David y establecer su reinado eterno desde Jerusalén. Esta esperanza mesiánica no era una fantasía desesperada de un pueblo derrotado, sino una convicción profética basada en promesas específicas que sus profetas habían recibido directamente de Dios, promesas que incluían detalles precisos sobre el linaje, el lugar de nacimiento, el carácter y la misión del ungido que vendría a redimir no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Los judíos postexílicos desarrollaron una forma de judaísmo más espiritual, menos dependiente del templo físico y más centrada en la palabra escrita, las sinagogas locales y la práctica personal de la fe que podía mantenerse en cualquier lugar del mundo. Esta evolución no fue una traición a la fe ancestral, sino su refinamiento y purificación, que la preparó para sobrevivir a futuras dispersiones y persecuciones que vendrían en los siglos posteriores. El impacto transformador en tu comprensión bíblica. Ahora que has adquirido este conocimiento profundo, revelador y absolutamente transformador sobre las diferencias cruciales, sutiles, pero significativas entre los términos hebreo, israelita y judío, toda la Sagrada Escritura cobrará un sentido completamente nuevo, extraordinario y multidimensional que jamás habías experimentado antes en tu vida de estudio bíblico. Esta revelación representa un antes y un después en tu desarrollo como estudiante serio de la palabra de Dios, equipándote con herramientas interpretativas sofisticadas que te permitirán navegar las complejidades históricas y teológicas de las Escrituras con una precisión y profundidad que asombrará incluso a estudiosos experimentados. Ya no leerás estos términos fundamentales como simples sinónimos intercambiables que pueden utilizarse indistintamente sin consecuencias, sino que entenderás con claridad cristalina el contexto histórico específico que motivó su uso, las implicaciones teológicas profundas que cada uno lleva consigo y los matices culturales únicos e irrepetibles que cada denominación representa en el tapiz complejo y hermoso de la revelación divina. Esta comprensión te elevará de ser un lector casual de la Biblia a convertirte en un intérprete informado que puede discernir las capas de significado que se esconden detrás de cada palabra cuidadosamente elegida por los autores inspirados. Cuando encuentres la palabra sagrada hebreo en los majestuosos relatos del libro de Génesis, tu mente entrenada inmediatamente visualizará y se transportará a la época dorada patriarcal, específicamente a los tiempos de Abraham, vagando por tierras desconocidas con solo una promesa divina como guía, Isaac cavando pozos y experimentando el favor sobrenatural de Dios, y Jacob luchando con el ángel hasta recibir una bendición que cambiaría su destino para siempre. Automáticamente conectarás este término con las promesas divinas originales y fundamentales que establecieron los cimientos de toda la fe bíblica, incluyendo la promesa de descendencia innumerable, bendición material y espiritual abundante, y una herencia territorial que se convertiría en el escenario de la historia de la salvación. Reconocerás inmediatamente que estás leyendo sobre los fundamentos mismos de la fe monoteísta en un mundo completamente pagano, sobre hombres y mujeres que se atrevieron a creer en un Dios invisible mientras sus contemporáneos adoraban ídolos de madera y piedra. Esta perspectiva histórica enriquecerá exponencialmente tu comprensión de pasajes que antes leías superficialmente, revelando profundidades teológicas que transformarán tu apreciación de la fidelidad divina y la fe humana. Cuando leas sobre israelitas en los libros épicos de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio o Josué, tu comprensión expandida
te permitirá entender inmediatamente que se trata del pueblo milagrosamente liberado de la esclavitud egipcia a través de señales y prodigios que asombraron al mundo antiguo, el pueblo conquistador que bajo el liderazgo divino derrotó naciones superiores en número y estableció una teocracia única en la historia humana, y el pueblo establecido firmemente en la tierra, prometida bajo el pacto sinaítico que los distinguía como nación santa entre todas las naciones de la tierra. Comprenderás que estos relatos no son simplemente narraciones históricas de batallas y conquistas, sino testimonios sagrados de cómo Dios cumple sus promesas de manera sobrenatural y establece a su pueblo elegido como luz para las naciones. Esta perspectiva te ayudará a apreciar la continuidad entre las promesas patriarcales y su cumplimiento nacional, viendo cómo cada victoria militar, cada ley ceremonial y cada institución social contribuía al plan divino más amplio de revelarse a la humanidad a través de un pueblo específico y dedicado. Cuando estudies cuidadosamente sobre judíos en los libros postexílicos de Esdras, Nehemías, Esther o en cualquier parte del Nuevo Testamento, tu mente preparada entenderá inmediatamente que se refiere al pueblo resiliente que preservó milagrosamente la fe auténtica durante los 70 años traumáticos del exilio babilónico, el pueblo determinado que regresó heroicamente de tierras lejanas para reconstruir no solo el templo físico, sino también su identidad espiritual, y el pueblo esperanzado que mantuvo vivas las esperanzas mesiánicas ardientes durante siglos de aparente silencio divino hasta la venida gloriosa de Cristo. Reconocerás que estos no son simplemente relatos de restauración nacional, sino testimonios poderosos de cómo la fe verdadera puede sobrevivir a las circunstancias más adversas y cómo Dios utiliza incluso el sufrimiento y la dispersión para purificar y fortalecer a su pueblo. Esta comprensión te permitirá ver conexiones proféticas que vinculan el Antiguo Testamento con el Nuevo, entendiendo cómo la experiencia judía preparó el camino para la revelación final en Jesucristo. Este conocimiento extraordinario y transformador te convertirá inevitablemente en un estudiante de las Sagradas Escrituras mucho más sofisticado, perceptivo y efectivo de lo que jamás habías imaginado posible. Tu capacidad analítica se multiplicará exponencialmente, permitiéndote identificar con precisión períodos históricos específicos basándote únicamente en la terminología utilizada. Comprender contextos culturales únicos que antes te resultaban confusos o incomprensibles y apreciar profundamente la progresión teológica magistral que se desarrolla meticulosamente a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no serás víctima de interpretaciones superficiales o anacronismos históricos que distorsionan el mensaje bíblico, sino que podrás navegar las complejidades textuales con la confianza de alguien que comprende verdaderamente los fundamentos históricos y culturales de la revelación divina. Esta transformación en tu comprensión no solo enriquecerá tu vida devocional personal, sino que te equipará para enseñar a otros con autoridad y precisión, convirtiéndote en un recurso valioso para tu comunidad de fe y un defensor informado de la verdad bíblica en un mundo que frecuentemente malinterpreta o distorsiona el mensaje de las Escrituras. La relevancia contemporánea de este conocimiento. Esta información no es simplemente académica o histórica, tiene implicaciones profundas para tu vida espiritual contemporánea. Comprender estas distinciones te ayudará a interpretar profecías con mayor precisión. Muchas profecías bíblicas utilizan estos términos de manera específica y entender sus diferencias te permitirá interpretarlas con mayor exactitud y profundidad. Al ver cómo Dios mantuvo sus promesas a través de todas estas transiciones históricas,
tu fe en la fidelidad divina se fortalecerá enormemente. Entender el plan redentor. La progresión de hebreo a israelita a judío refleja el desarrollo del plan de salvación que culmina en Cristo, ayudándote a ver la unidad teológica de toda la Escritura. En un mundo donde el antisemitismo sigue siendo una realidad trágica, entender la herencia bíblica del pueblo judío te ayudará a desarrollar una perspectiva más informada y compasiva. Aplicaciones prácticas para tu estudio bíblico. Ahora que posees este conocimiento revolucionario, permíteme sugerirte algunas aplicaciones prácticas que transformarán tu estudio personal de las Escrituras. Al leer el Antiguo Testamento, presta atención especial a cuál término se utiliza en cada pasaje y pregúntate por qué el autor bíblico eligió esa denominación específica en lugar de las otras. Al estudiar genealogías, comprende que no solo estás leyendo listas de nombres, sino trazando el desarrollo de la identidad del pueblo elegido a través de diferentes periodos históricos. Al examinar profecías mesiánicas, observa cómo muchas profecías se refieren específicamente a la tribu de Judá o al linaje de David, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo de manera extraordinaria. Al leer el Nuevo Testamento, nota cómo los autores utilizan estos términos para conectar la obra de Cristo con toda la historia de la salvación que se remonta hasta Abraham. Reflexiones teológicas profundas. Esta comprensión también nos lleva a reflexiones teológicas más profundas sobre la naturaleza del pueblo de Dios y su evolución a través de la historia. Vemos cómo Dios trabaja de manera progresiva, revelando su plan de manera gradual pero consistente. La transición de hebreo a israelita a judío no fue accidental o arbitraria. Fue parte del plan divino para preparar al mundo para la venida del Mesías. Cada etapa preparó aspectos específicos de la identidad y la misión del pueblo elegido. Los hebreos establecieron la base de la fe monoteísta y la obediencia a Dios. Los israelitas desarrollaron la estructura nacional y ceremonial necesaria para preservar y transmitir la revelación divina. Los judíos mantuvieron viva la esperanza mesiánica y las tradiciones espirituales, incluso durante los periodos más difíciles de su historia. El legado eterno de esta comprensión. Este conocimiento que has adquirido hoy no es solo información, es una herramienta poderosa que te acompañará durante toda tu vida de estudio bíblico. Te convertirás en alguien que puede explicar estas diferencias a otros, que puede enseñar con autoridad y precisión, y que puede contribuir a una comprensión más profunda de las Escrituras en tu comunidad de fe. Además, este entendimiento te conecta con una tradición de estudio bíblico que se remonta a miles de años. Los antiguos rabinos, los padres de la iglesia primitiva, los reformadores y los eruditos contemporáneos han luchado con estas mismas cuestiones, y tú ahora formas parte de esa noble tradición de búsqueda de la verdad bíblica. La importancia de compartir este conocimiento. El conocimiento que has adquirido hoy es demasiado valioso para guardarlo solo para ti. En un mundo donde existe mucha confusión sobre estos temas, donde el antisemitismo sigue siendo una realidad dolorosa y donde muchos cristianos no comprenden completamente sus raíces judías, tu comprensión puede marcar una diferencia significativa. Cuando compartes este conocimiento con otros, no solo estás transmitiendo información, estás ayudando a construir puentes de entendimiento, promoviendo una comprensión más profunda de las Escrituras y contribuyendo a un diálogo más informado sobre estas cuestiones importantes. Estos términos, hebreo, israelita y judío, son como capítulos diferentes de una historia épica y majestuosa que se desarrolla a lo largo de milenios. Conocerlos y entenderlos profundamente es poseer la clave para desvelar muchos de los misterios y riquezas de las Sagradas Escrituras. Tu comprensión de la Biblia
nunca volverá a ser la misma después de hoy. Cada vez que abras las Escrituras, verás conexiones que antes se te escapaban, entenderás contextos que antes te confundían y apreciarás matices que antes pasaban desapercibidos. Esta no es solo información académica, es conocimiento transformador que enriquecerá tu vida espiritual de maneras que aún no puedes imaginar completamente. Te has convertido en alguien que verdaderamente entiende las profundidades históricas y teológicas de la palabra de Dios. Si este video ha transformado tu comprensión bíblica, no guardes este conocimiento revolucionario solo para ti. Compártelo con al menos una persona en tu vida y ayuda a expandir este entendimiento profundo, tal como Jesús nos enseñó a hacer discípulos y compartir la verdad con el mundo entero. ¿Quieres más contenido que explique la Biblia de manera simple, clara e impactante? Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video futuro que transformará tu comprensión espiritual. Aquí la Biblia se explica de una manera que toda persona puede entender sin importar su nivel de conocimiento previo. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video con más revelaciones que cambiarán tu vida para siempre.